Buen día, hermanos. Bien. Esta mañana, vamos a compartir, como lo habíamos dicho, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, un pasaje de la Escritura que, nuestro hermano Fidel nos estuvo hablando acerca de algo muy importante, ¿no? Y que siempre debemos estar recalcando, ¿no? Y como bien dijo nuestro hermano, ¿no? Esto suele ser morboso, o sea, suele parecer morboso el estar recordando constantemente nuestra antigua condición. Capítulo 8, vamos a partir del versículo 11 en adelante. Y en esta pequeña porción de la Escritura vamos a encontrarnos justamente la razón por la cual debemos estar recordando constantemente lo que éramos y lo que muchos aún son, ¿no? Al estar sin Cristo, al haber vivido, ¿no? sin la bendición de recibir a Cristo en su corazón. El versículo 11, el capítulo 8, comienza con la siguiente exhortación diciendo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. El Señor bendiga su palabra y que en esto nosotros podamos encontrar, ¿no? con esas verdades que el Señor tiene para nuestra vida, para la salud espiritual de la congregación y por supuesto, ¿no? para exhortación a aquellos que no han recibido a nuestro Señor Jesús en su vida como Salvador y Señor. La exhortación decíamos que comienza, el versículo comienza con una exhortación, el de cuidarnos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Es tan importante esta exhortación y se puede ver, ¿no? a lo largo de la Escritura, se puede ver a lo largo de la Escritura qué constante es esta exhortación al pueblo de Israel, pero también, ¿no? es aplicable a nosotros los cristianos. Porque lamentablemente nuestra condición humana está inclinada y es propensa al olvido. Somos seres, ¿no? con un cuerpo y una mente finita. Nuestro cuerpo se deteriora, nuestra mente se deteriora. Nuestro cuerpo perece. Nuestra humanidad es perecedera, es pasajera. Así como nuestros pensamientos. El pensamiento del hombre no perdura por la eternidad, no trasciende los tiempos. Uno se va olvidando de cosas. Nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, llegamos a cierta edad, ¿no? Es natural, es algo natural en el ser humano. La mente se deteriora. Los pensamientos, los recuerdos se van perdiendo, se van desvaneciendo. Y el Señor es enérgico, ¿no? en esta exhortación, el de cuidarnos. Debemos nosotros, ¿no? si bien el Señor es por nosotros, la palabra de Dios
nos anima y nos consuela al decir, ¿no?, de que somos ovejas de su prado, que Él tiene cuidado de sus ovejas. La palabra de Dios nos enseña de que Él nos sustenta en todas las cosas. Tenemos un Dios amoroso, un Padre amoroso que nos cuida y nos sustenta. Pero esto, hermanos, no nos libera de la responsabilidad de estar pendientes y de procurar no apartarnos, no olvidarnos de nuestro Señor y Dios. Hablábamos con David y Dana, ¿no? Estamos teniendo unos pequeños devocionales en casa, y justamente hablábamos acerca de los proverbios, ¿no? Estábamos leyendo en los proverbios donde el Señor exhorta, ¿no?, a no olvidarnos de su ley. Y la importancia de ejercitarnos en su ley. La importancia que tiene el ejercitarse en la palabra de Dios para no olvidarnos justamente de nuestro Señor y su promesa, ¿no?, y su ley. El Señor dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, ¿no? Y esto tiene un propósito. El hecho de que nuestro Señor esté presente, ¿no?, en nuestra mente. Sea, ¿no?, constante su presencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos da la facultad de poder cumplir con sus mandamientos. El versículo 11 continúa diciendo, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. La importancia de tener presente, ¿no?, y constante en nuestra mente y en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor y Dios, para poder cumplir con sus mandamientos. Es fundamental que tengamos, ¿no?, en nuestra mente presente a nuestro Señor y Dios, para poder así vivir de una manera, ¿no?, que a Él le agrade, de la manera que Él nos manda. Muchas veces erramos y muchas veces cometemos errores de los cuales seguramente aquellos que somos cristianos nos arrepentimos y sentimos culpa. Son consecuencias de olvidarnos de nuestro Señor, de olvidarnos de sus mandamientos, de olvidarnos de sus estatutos y sus decretos. Por eso, ¿no?, la exhortación también tiene que ver con justamente esto. Ejercitarnos y practicar, ¿no?, la palabra de Dios, sus mandamientos, su ley. Santiago nos dice, y también nos exhorta a que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en obra, ¿no?, que practiquemos la palabra de Dios, aquello que oímos, el Evangelio. No seamos solamente oidores, no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Esto es algo que nos ejercita, ¿no?, para mantener presente a Dios en nuestra vida. La vida del creyente, nuestro Señor Jesucristo dice que Él vino a ser morada, ¿no? El Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, nos prometió y nos juró de que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Eso es algo que debemos tener presente. Pero también es algo que muchas veces olvidamos. Es algo que muchas veces, ¿no?, lo dejamos de lado. Y ahí es donde nosotros caemos, ¿no?, en falta. Dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Si nosotros volvemos unos capítulos antes, en el capítulo 6, por ejemplo, de Deuteronomio, donde el pueblo es exhortado, ¿no?, a transmitir los mandamientos a sus hijos, ¿no?, a las siguientes generaciones. Dice en el versículo 1 del capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que os enseñase. Qué importante es la enseñanza, qué importante es la comunión cristiana, para que los estatutos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo esté presente. Continúa diciendo, mandó que os enseñe para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Practicar la ley de Dios, practicar el Evangelio, vivir la palabra de Dios es algo, ¿no?, que fortalece nuestra comunión con Él, que fortalece nuestra vida espiritual. Continúa, para que temas
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿No? Somos mandados a transmitir el Evangelio, a hablar de Cristo, no solamente al mundo, sino que principalmente en nuestros hogares a nuestros hijos. Para que se vaya perpetuando, ¿no? Al pasar las generaciones, al pasar las generaciones y alcancen, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos. Para que siempre esté presente en nuestro hogar y en nuestra familia la palabra de Dios. Recordamos nosotros si no me equivoco, es en el libro de Josué, ¿no? Que hubo una generación después de la muerte de Josué que se olvidó de Dios, ¿no? Murió Josué, murieron los ancianos después de él, dice que el pueblo, ¿no? Y la siguiente generación se olvidó de él. En el libro de Josué, en el libro de Jueces, capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículo 8 al 10, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es importantísimo, ¿no? Para que se tenga presente y trascienda las generaciones, ¿no? El enseñar y transmitir el Evangelio. Es importante para nosotros no solamente oír, no solamente practicarla, sino también enseñarla, transmitirla. El Evangelio se nos ha mandado a transmitirlo, a compartirlo. Y debemos nosotros llenarnos de Cristo para poder, así de esta manera, transmitir, ¿no? A las siguientes generaciones. Continúa diciendo, versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros como congregación debemos no descansar. Nosotros no debemos descansar en los momentos de quietud y de paz por los cuales pasa la iglesia. Es importante para nosotros que nuestro corazón no se enorgullezca. Hubo tiempos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, hubo tiempos en los que hubo turbulencia, en las que hubo tribulaciones, ¿no? En nuestra congregación, en nuestra vida personal. Pero también hay momentos de paz, hay momentos de quietud, hay momentos de armonía. Y son esos momentos en los cuales nosotros no debemos de dejar de recordarnos lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Ahora vivimos en un tiempo en el cual estamos con paz, ¿no? Y vuelvo, ¿no?, a citar lo que habíamos leído ayer en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 1, que dice lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si nosotros nos mantenemos la ley de Dios en nosotros, ¿no? Recordamos constantemente, practicamos, ponemos por obra sus mandamientos, dice que Él prolongará nuestros días y nuestra vida. Él prolonga nuestra vida y no solamente la prolonga, sino también nos trae paz,
nos da paz y quietud. Pero hay un peligro, hermanos, hay un peligro en el cual el creyente debe estar siempre advertido. El hecho de que estemos pasando una grata comunión, que estemos pasándola bien. A veces uno no reflexiona en esto, ¿no? No reflexiona en esto. Pero nosotros tranquilamente podemos congregarnos. Nosotros como un pequeño grupo, ¿no? Podemos en este país, en este lugar en el cual vivimos, podemos congregarnos, ¿no? Con libertad. Muchas veces subiendo, ¿no? Viajando, nos encontramos con otros grupos de familias que también viajan a congregarse en diferentes y en otras iglesias. Vemos hermanos que van a congregarse. Estamos pasando y vivimos un tiempo en el cual si hay aflicciones no son tan severas o las persecuciones no son tan duras como tal vez en otros países. Pero el tiempo está corriendo, el tiempo está corriendo y estamos viviendo cada vez en días más peligrosos. Las aflicciones están en camino. Esta congregación, si bien pasó por sacudones, aún le espera mucho más. Y debemos prepararnos para ese momento, debemos estar preparados, debemos estar fortalecidos. Y no vamos a poder hacerlo si nosotros no tenemos presente a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. No vamos a poder hacerlo si nosotros no nos ejercitamos en su palabra y en su ley. La importancia de que nosotros podamos cumplir los mandamientos, los decretos y los estatutos que nuestro Señor nos ordenó son importantísimos por el hecho de que nos fortalecen. De que fortalecen nuestra fe y nuestra comunión con nuestro Señor. El andar en los caminos del Señor, en transitar, ¿no? Y vivir conforme a sus mandamientos, a sus decretos y estatutos, fortalecen nuestro lazo con nuestro Señor, nuestra confianza en Él, amplía nuestra visión de la maravilla de Dios, de su inmensa e infinita gracia y misericordia. Y vamos a continuar, ¿no? Porque versículos 12 y 13 nos hablan acerca de las bonanzas, ¿no? Esos tiempos de bonanza, de quietud, de abundancia, donde la necesidad no ya es mínima o no está. La necesidad de esta congregación a veces es con lo que nos encontramos, ¿no? Muchas veces con las inquietudes de nuestro hermano, ¿no? De nuestro hermano Fidel, de estar constantemente renovándonos. Y a veces eso, no sé si decirlo perturba, pero tal vez suena un poco, ¿no? Traumático, ¿no? Si estamos bien, estamos teniendo una grata comunión, no, pero hay que cambiar, innovar, tenemos que crecer, tenemos que ir por más. Esa necesidad, ¿no? No todos la tenemos. A veces no todos estamos pendientes de lo que hace falta. A veces no somos todos los que tenemos esa visión, ¿no? Tan extensa, ¿no? O una mirada mucho más amplia de lo que es la comunión y nos conformamos con lo básico o con lo ya alcanzado. A veces decimos, ¿para qué más? Si así estamos bien, la pasamos bien, suena lindo, estamos teniendo una grata comunión y nos acomodamos, y nos conformamos. Y justamente es en ese estado, en cuando nosotros nos sentimos cómodos, en donde nosotros nos sentimos complacidos, es en ese momento donde nos frenamos en nuestra vida espiritual. Es en ese momento donde nosotros descansamos y dejamos de subir, ¿no? El monte. Y debemos tener cuidado con ese estado de conformidad, con ese estado de satisfacción. El cristiano, el creyente, no puede sentirse satisfecho y cómodo en este mundo. Si bien la iglesia, digamos, es una sede, ¿no? Celestial, es una embajada celestial, la iglesia es una embajada celestial, está en un lugar hostil, está en tierra hostil. Y no podemos nosotros darnos el gusto de conformarnos
Porque todo lo que en este mundo hay es perecedero. Debemos alcanzar las cosas que son eternas. Debemos alcanzar la excelencia. En este mundo no vamos a hallar excelencia. No vamos a hallar plenitud. Es por eso que como iglesia, como pueblo de Dios, nosotros no podemos sentirnos satisfechos y saciados en nuestro peregrinar. Debemos continuar nuestro peregrinaje hacia alcanzar, ¿no?, aquello glorioso que el Señor tiene preparado para nosotros. Resulta que el pueblo, ¿no?, el pueblo de Israel, cuando fue sacado por mano poderosa de Dios de Egipto, hasta Canaán tenía un tramo de 3 días. Pero fíjense en cómo se prolongó ese peregrinaje a 40 años. Y hubo muchas quejas, hubo muchos problemas, ¿no? Pero como vamos a ver más adelante, el Señor tenía un propósito. Él quiere que nosotros no seamos unos cristianos, unos creyentes cómodos, satisfechos. Porque la satisfacción que podamos hallar en este mundo, la satisfacción que el creyente puede hallar en este mundo, lo único que va a producir es quietud, es estancamiento espiritual. Le damos gracias a Dios por sus bendiciones. Le damos gracias a Dios por las misericordias que hace en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Pero no debe bastarnos esas cosas, ¿no? No debemos sentirnos quietos porque está bien, no es creyente mi hijo, pero al menos no es un drogadicto o un delincuente. A veces no predicamos o no sentimos la necesidad de predicarle y de insistir con el Evangelio a nuestros seres queridos por el simple hecho de que no son unas lacras en la sociedad. Nos conformamos porque tienen trabajo, porque están bien, porque están, no digamos, quietos, tranquilos, no nos generan problemas, no nos causan dolores de cabeza. Muchas veces nosotros nos conformamos con eso. Ah, mi hijo está mejor, está bien de salud, tiene trabajo, le va bien en el colegio. A veces yo lo veo a mi hermano Dylan, ¿no? Y veo el progreso espiritual que el Señor está haciendo en su vida. Y es maravilloso. Es maravilloso. Yo recuerdo que a mí también me lo decían, que he crecido mucho en tan poco tiempo. Y eso ha jugado, ¿no?, en mi salud espiritual. Ha jugado en contra. Ha jugado en contra porque el ego humano, el ego del hombre, es engañoso, es un tropiezo para nuestra vida espiritual. Es un engaño. El sentirnos nosotros satisfechos. A veces, no, yo recuerdo que palabras como, por ejemplo, todavía no es el tiempo, todavía no es tu tiempo, esperá, tenés que esperar, te falta mucho. Esas palabras a veces son las palabras que uno no quiere escuchar. Son las palabras que tal vez molestan. Pero aquellas palabras de qué bien, qué grande, qué hermoso, qué maravilloso, o fue hasta dónde llegaste, esas son las que nosotros queremos oír. Pero son las que no entorpecen nuestro crecimiento espiritual. Por eso el Señor nos exhorta, ¿no? Y nos podemos hallar en los salmos con esas exhortaciones de que, ¿no?, que nos alaben, dice,
que te alabe el extranjero y no tu propia boca. Porque aún caemos nosotros en alabarnos a nosotros mismos. Mirar para atrás y decir y ver hasta dónde hemos alcanzado, ¿no? Miramos para atrás todo el recorrido, pero no miramos hacia adelante todo lo que nos falta. Como congregación, como pueblo de Dios debemos hacer lo mismo. El pueblo de Israel había pasado por un desierto. Y estaban ahí en las puertas, en la mismísima puerta de la tierra prometida. ¿No? Y es más, habiendo ellos, habiéndolos Dios introducido a la buena tierra, ¿no? Ellos miraban para atrás y veían de dónde el Señor lo había sacado, pero no estaban ellos pendientes de todo lo que les falta, ¿no?, seguir. Nosotros somos una pequeña congregación y en base al número, ¿no?, en el que tenemos, nuestro ministerio tiene un cierto alcance. Nuestro ministerio congregacional, si somos una iglesia pequeña, nuestro ministerio, ¿no?, va a ser conforme a la medida, y podemos llegar a presuponer de que es conforme a la medida, ¿no?, de lo pequeño que somos. Pero eso es la mirada tal vez que podamos tener nosotros. Esa es la perspectiva que podamos tener nosotros. Nosotros debemos observar, ¿no?, y mirar según la perspectiva de nuestro Señor. ¿Cuál es el alcance que Él quiere que tenga su Evangelio a través de esta congregación? Eso solamente lo podemos limitar nosotros. Al sentirnos cómodos, estancándonos, o a deprimirnos por ser poco y a que todo nos parezca imposible. Dice, ¿no?, el versículo 12 y 13 que todas estas cuestiones, toda esta bonanza, ¿no?, ellos comieron, se edificaron sus hogares, estaban saciados, ¿no?, sus bienes materiales, sus ovejas, sus vacas, la plata, el oro, todo se había multiplicado, todo había aumentado. Ellos habían pasado, ¿no?, a prosperar. Algo, que es una palabra, ¿no?, que es tan común en el mundo cristiano. Es tan común en el mundo cristiano en estos días, la palabra prosperidad. Muchos creyentes, muchos cristianos van hacia eso, solamente van en pos de la prosperidad. La prosperidad material. Se predica un evangelio de prosperidad material. La palabra prosperar quiere decir, no, seguir adelante, avanzar, continuar. Pero se conforman con alcanzar simplemente, no, un estado, no, llegar a un estado de complacencia, a un estado de comodidad, un estado de quietud. El pueblo de Israel, ¿no?, era exhortado a no caer en ese estado. Dice, versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese estado de complacencia, de quietud, de comodidad, puede llevar a enorgullecernos, ¿no?, a endurecer nuestro corazón, a olvidarnos, ¿no?, de dónde nuestro Señor nos sacó. ¿En qué condición nos encontrábamos sin Cristo? El Señor, a lo largo del Antiguo Testamento, vamos a ver, ¿no?, que constantemente les recuerda, ¿no?, de su paso por Egipto, por su paso, ¿no?, por la esclavitud. Ellos debían constantemente recordar, ¿no?, su antiguo estado, de dónde el Señor lo había sacado. Y el Señor se encarga de eso, ¿no?, a través de sus profetas, a través, ¿no?, de aquellos varones que Él levantó. Su palabra constantemente nos recuerda, ¿no?, aquel anterior estado en el que nos encontrábamos. Dice, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua,
y Él sacó agua de la roca del pedernal. El Señor había sacado al pueblo de la servidumbre. Había sacado al pueblo del cautiverio. Así como nuestro Señor Jesucristo no ha sacado, no ha quitado de esa condición de servidumbre al pecado, ¿no? De esclavitud al pecado y a la muerte. Nos encontrábamos nosotros cautivos del pecado. Se enseñoreaba la muerte de nosotros, gobernaba la muerte de nosotros. Y Él nos quitó de ese estado. Él nos sacó de ese estado. Y vemos, ¿no?, como al pueblo de Israel lo hizo caminar por un desierto grande y espantoso. El Señor tiene preparados caminos en los cuales no son muy cómodos para transitar. Pero son justamente esos caminos. Son justamente esos caminos en los cuales vamos a ser fortalecidos y enriquecidos verdaderamente. Cuando uno está saciado, cuando uno está lleno, no siente la necesidad del pan, ¿no? Donde hay abundancia de agua, no tenemos la necesidad de sed. Pero qué importante es, hermanos, nosotros recordar, ¿no?, dar gracias al Señor por lo que tenemos. Pero aún así no perder la sed y el hambre de Dios. El pueblo de Israel tuvo que transitar, ¿no?, y caminar por un desierto grande y espantoso. Y vemos la descripción, ¿no? Vemos nosotros los calificativos de este desierto. Vemos nosotros las expresiones, ¿no? Grande y espantoso. Un desierto grande y espantoso. Son los lugares en los cuales nadie quiere entrar. Son los lugares en los cuales ninguna iglesia quiere transitar. ¿No? Por naturaleza queremos nosotros evitar transitar esos caminos. Como creyentes, en lo personal, no queremos andar esos caminos. No queremos andar por lugares grandes, ¿no?, por ese desierto grande y espantoso. Aún más, llenos de peligros y amenazas. Dice de serpientes ardientes, de serpientes venenosas, de escorpiones. No solamente era un lugar terrible, horroroso, no solamente era un lugar tenebroso, un lugar, ¿no?, con mucha temperatura durante el día y con muy baja temperatura en la noche. Un lugar terrible, sin refugio de las tormentas, sin refugio, ¿no?, de estos animales, ¿no?, de los depredadores. No solamente un lugar horroroso, sino un lugar, ¿no?, peligroso. Peligroso y un lugar, ¿no?, en donde abundan las necesidades. Donde uno siente esa sed, ¿no?, tremenda. No está muy lejos del mundo, este desierto. No, el desierto representa, el desierto representa este mundo. Que nada puede saciar este mundo. Y que está lleno de peligros. Y a medida que van pasando los años vemos, ¿no?, qué terrible, qué grande y espantoso es este mundo. En cuanto a la violencia, las adicciones, todo tipo de peligros, ¿no?, la corrupción. Vemos que ya no es un lugar, ¿no?, como para criar hijos. Cada día, ¿no?, el mundo se hace más horroroso. Cada día el mundo es más espantoso a causa del pecado. El mundo no te ofrece nada, no, para satisfacer tu alma. No tiene nada el mundo. No había agua. No hay agua en el mundo en el cual saciar nuestra sed. Y por este, ¿no?, desierto grande y espantoso donde el Señor, ¿no?, pone a sus hijos, pone a su pueblo a caminar. Para que busquen la necesidad de Dios, para que sientan la necesidad de Dios. ¿No? Estábamos, ¿no?, y vuelvo a lo de ayer, ¿no?, hablaba con mis hijos,
¿no? De que estos últimos 2 días que hemos tenido nosotros este pequeño devocional, ¿no? Si bien tocamos versículos y partes diferentes de la Escritura, podíamos discernir la exhortación de Dios a que nos ejercitemos en la Escritura, que practiquemos, que estemos en comunión con la palabra de Dios. Y uno cae, ¿no? Y entiende y se da cuenta y se acuerda de que es cierto, de que nosotros como familia hemos perdido un poco, ¿no? Esa comunión con la Escritura. Y el Señor sentíamos la exhortación de que Dios nos estaba diciendo, tenés que tener más comunión con la palabra de Dios. Y a veces, ¿no? Y observando este pasaje bíblico, uno observa y dice, es cierto, me siento demasiado cómodo. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios todos los días en casa. Si bien tenemos cuentas, tenemos ciertas cuestiones, ¿no? que resolver y que tal vez generen algún tipo de preocupación, ¿no? Como familia estamos viviendo y transitando por un periodo, ¿no? de quietud. El matrimonio está bien, los hijos están bien, porque los que eran un conflicto y los que generaban, ¿no? una tensión y que generaban, ¿no? problemas en casa no están. El Señor, ¿no? En su forma misteriosa, ¿no? quitó esos escollos del camino. Pero ahora, ¿no? hay un problema peor que las necesidades, hay un problema peor que las preocupaciones, hay un problema peor que las peleas, porque es un momento en el cual uno entra en el ocio, entra, ¿no? en un estado de apatía aún, espiritual, ¿no? Cuando nos encontramos bien, hay trabajo, ¿no? Está el pan en la mesa, le damos gracias a Dios. Nuestros hijos, bueno, están controlables. Uno comienza, ¿no? a descansar, ¿no? entra a descansar. Y hace mal porque comienza a relajarse. Comienza a acomodarse. Estoy bien, estamos cómodos. Hay proyectos en el hogar, bueno, se están encaminando. El Señor provee y nos quedamos, y nos vamos quedando, ¿no? Pero el Señor no quiere que nosotros caigamos en ese estado. Es por eso que debemos advertirnos, debemos estar, ¿no? cuestionándonos cómo estamos nosotros, ¿no? cómo estamos espiritualmente. ¿Cómo estamos transitando nuestra vida espiritual? ¿Hemos llegado al punto de sentirnos cómodos con el crecimiento espiritual que tenemos? Por eso decía, ¿no? Recuerdo a mi hermano Dylan y digo, ¿cómo se sentirá él? ¿No? Cuestionando, ¿no? Viendo este pasaje de la Escritura, ¿cómo se sentirá él? Porque yo me pongo en el lugar de él y para mí sería algo maravilloso poder tocar la guitarra como nuestro hermano lo hace. Siempre tuve esa fantasía, ¿no? esa idea de ser músico, de aprender a tocar la guitarra. No está el talento. Uno ve cómo el hermano participa, cómo el hermano, ¿no? está activo en la congregación. ¿Cómo se sentirá mi hermano? ¿Se sentirá cómodo? ¿Se sentirá satisfecho? A veces nos sentimos satisfechos y hinchamos el pecho y me siento satisfecho. Y son los momentos más peligrosos. Podemos suponer de que transitar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, donde hay sed, donde no hay agua, sea el lugar más terrible en el cual el creyente pueda transitar. Pero hermano, no es así.
El peor estado en el cual el creyente puede encontrarse es en el estado, ¿no?, de autosatisfacción, ¿no?, de sentirse satisfecho, de sentirse pleno, de sentirse... Porque es ahí en donde, ¿no?, el Señor nos exhorta y nos advierte del peligro que hay en sentirnos satisfechos. El creyente en este mundo no puede sentirse de ninguna manera satisfecho. De ninguna manera en este mundo nos podemos sentir satisfechos. Y a veces no vamos en búsqueda, no voy a la iglesia para sentir paz, pero hermano, no podemos estar en paz en este mundo. Si bien el Señor Jesucristo nos dice, ¿no?, mi paz lo dejo, mi paz les doy, y mi paz no es como la del mundo. La paz de Dios es suprema, y hablamos de eso con nuestros hijos, ¿no? De que cuando nuestro Señor promete, ¿no?, y dice, si guardamos su ley, ¿no?, y sus mandamientos en nuestro corazón, Él prolongará nuestros días, nuestros años de vida, ¿no?, y años de paz serán aumentados. Esa paz que Dios da supera toda situación, toda circunstancia. Podemos estar en guerra, puede haber conflictos alrededor de nosotros, pero la paz de Dios supera eso. Pero aún así el creyente no puede sentirse satisfecho en este mundo. Debe ir, ¿no?, siempre a más. Debe ir y sentirse como en ese desierto. Nosotros debemos recordar al pueblo de Israel, ¿no? Y esta es la exhortación que el Señor le estaba haciendo al pueblo de Israel. Tenés que recordar y vivir estos momentos, ¿no?, estos momentos de abundancia como si estuvieras en el desierto. Estos momentos en que la congregación, el momento en que la congregación, en que la iglesia del Señor, en que nosotros espiritualmente nos sentimos plenos y hay abundancia y hay bendición, debemos nosotros vivir esos momentos como cuando estábamos en el desierto. Con esa misma necesidad de Dios, con esa misma necesidad de la protección de Dios, del sustento de Dios. Dice que en el desierto, ¿no?, ese desierto grande y espantoso, había sed donde no había agua, pero Él sacó agua de la roca del pedernal. Él proveyó, versículo 16, y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Dios se encarga de sustentarnos. Él provee para cada una de nuestras necesidades. Él conoce aquellas cosas de las cuales tenemos necesidades. Él está pendiente de nosotros, aún todos nuestros cabellos, Él los tiene contados. Fíjense en qué cuidado, qué atención Él pone sobre sus hijos, sobre su pueblo. Pero nosotros debemos sentir, si sabemos de que hay un Dios protector, proveedor, no podemos nosotros relajarnos, sino debemos sentir la necesidad, la ansiedad de que ese Dios se manifieste en nuestra vida. De que sea Él quien provea, sea Él quien nos sustente. Darle gracias a Dios es importante. Darle gracias a Dios es importante. Pero mucho más importante, hermanos, es sentir la necesidad de Dios. Debemos nosotros sentir la necesidad de Cristo en nuestra vida. Él ha hecho muchas cosas, nos ha librado de la muerte y la condenación. Podemos llegar a decir, bueno, ya está, soy salvo, voy al cielo, ya está, con eso me conformo. ¿Qué más quiero? El Señor Jesucristo me justificó delante de su Padre. ¿Qué más quiero? Podemos llegar a decir eso. Pero debemos aún sentir la necesidad de conocer más y más de Cristo. Debemos nosotros sentir la necesidad constante. Como citó nuestro hermano, ¿no? Como el siervo con sed busca el río. Debemos nosotros estar, ¿no?, siempre con esa sed. La sed debe ser, ¿no?, en este peregrinar, debe ser constante.
La sed de Cristo debe ser constante, debemos tener, ¿no? Sentir esa ansiedad, esa necesidad, sabiendo de que Él, ¿no? De que nuestro Señor Jesús sacia nuestra sed. Él sacia nuestra alma. Su palabra sacia nuestra alma. Pero esa sed nunca debe apagarse, hermanos. Mientras transitemos por este mundo, esa sed nunca debe apagarse. Porque es la que nos mantiene vivos delante de Él. Es la que nos mantiene en comunión con Él. La sed de Cristo, la sed de nuestro Señor, es lo que nos mantiene fuertes. Porque Él se encarga de saciarnos. Él se encarga de calmar nuestra sed. Dice que Él sacó agua de la roca. Él nos sustentó con maná. Él nos sustenta con su alimento, el alimento que no podemos y que no encontramos en ningún otro lado que no sea fuera de Cristo. Uno podrá decir, ¿qué hambre puedes sentir, gordito? Pero hay un alimento que no lo vamos a hallar, no vamos a encontrar en este mundo. Y que solamente Dios puede proveer. Como el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana. De todo aquel que beba agua de este pozo siempre va a tener sed. Siempre va a tener sed. Si nosotros queremos saciar nuestra sed con el agua que este mundo puede proveer, siempre vamos a tener sed. Siempre vamos a volver a ese pozo. Pero el agua que yo os daré, dice nuestro Señor Jesucristo, el que toma el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esa sed espiritual, esa sed del alma, que muchas veces no sabemos cuál es nuestra ansiedad, por qué viene esta ansiedad que sentimos. El que está sin Cristo en este mundo siente esa ansiedad. Puede tener momentos de alegría, de satisfacción, puede tener momentos de felicidad, pero siempre va a tener un vacío en su corazón, va a sentir un vacío en su pecho. Y muchos tiran estados en el Facebook en cuanto a eso. Muchos tiran estados y expresan esa ansiedad que no saben de dónde viene. Sienten que este mundo no es para ellos, que no encuentran gozo, a veces uno habla de estas cosas con sus hijos, ¿no? Al hijo le tenés que dar gracias a Dios porque tenés a papá y a mamá vivos y viviendo juntos en la misma casa, sabiendo que tenés compañeritos de que tienen a sus padres separados, que fallecieron sus padres. Y hay personas que aún teniendo todas esas cosas, y podemos ir un poquito más, ¿no? Aquellas personas que tienen un buen pasar económico. Personas famosas, vamos a hablar de personas de la farándula que llegaron hasta suicidarse. Diciendo, ¿cómo? Y nosotros, ¿no? En la insensatez, el hombre no común y corriente, la mente corriente y terrenal puede llegar a decir, ¿y cómo puede ser que este tipo se haya suicidado? Teniendo toda la plata que tenía. Estando tan bien. Pudiendo haber tenido lo que él quería. Porque hay una sed, hay una necesidad en el alma que solamente Dios puede saciar. Solamente Él puede proveer. A veces creemos que encontrarnos con el amor de nuestra vida, con nuestra alma gemela en este mundo, va a ser el momento en donde nos vamos a sentir plenos. Pero no es cierto. No es cierto porque nada que puedas encontrar en este mundo va a saciar tu alma. Va a llenar ese vacío que hay en tu interior. Es por eso que no podemos nosotros, la exhortación no es enfática, no podemos nosotros conformarnos a este siglo malo. No podemos nosotros conformarnos al mundo, conformarnos con este mundo. Porque eso sería una sentencia de muerte. Eso sería una sentencia de muerte. Porque este mundo perece. Este mundo va a dejar de ser. Y todo de lo que intentes aferrarte se va a desvanecer. Todo se va a deshacer entre tus dedos. Todo en aquello que vos pongas la esperanza, que vos pongas como objetivo, como meta en tu vida, todo eso va a desaparecer. Porque este mundo perece. Pero la comida, el pan,
¿no? Y el verdadero pan, la verdadera carne, la verdadera bebida, la que Cristo provee, es comida, ¿no? que no perece. Es comida, es un alimento que no perece. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. El hecho de que sus padres no la habían conocido es que ellos no la habrían podido producir. Era un alimento que ellos no podían preparar. Es un alimento que nosotros no podemos preparar, no podemos cocinar, no la podemos producir. Podemos plantar una planta de lechuga y hacer una ensalada, prepararnos una ensalada. Podemos criar una vaca, matarla, carnearla y comernos un rico asado. Podemos preparar un jugo de naranja, podemos, no. Pero hay un alimento en que nuestros padres no conocían. Yo vengo de una familia que no conocía a Jesús. Yo tengo, gracias a Dios, tengo a mis padres vivos, ¿no? Y aquí está mi hermana, gracias a Dios, mi hermana en Cristo, mi mamá, que el Señor me bendijo, el Señor la bendijo, con su Hijo Jesús. Pero yo provengo de un matrimonio, de una familia, de un matrimonio que no conocía a Cristo. Y que no podía proveer para mí este alimento, porque no lo conocía. Y seguramente muchos de nosotros nos encontramos en esa misma situación. Estamos en un entorno, tenemos un entorno familiar que no conoce a Cristo. Y que no puede proveer este alimento para mí. Es un alimento que ellos no conocían, que ellos no han conocido, no habían conocido, que no conocen, que necesitan conocer. Pero es un alimento que solamente el Señor puede proveer. Dice, ¿no? Continuamos, versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Este es el propósito de las necesidades, de sentir esas necesidades, hermano. Tenemos la plenitud de Cristo, la plenitud de su amor, la plenitud de su paz. Estamos plenos en Cristo. Pero en este mundo debemos nosotros sentir la necesidad. Debemos nosotros sentir la aflicción, la prueba. Es importante para el creyente. Es importante para tu vida que transites por ese desierto. Porque el Señor quiere afligir tu corazón para probar tu corazón. Para inclinarlo hacia Él. El Señor te lleva por ese camino de tristeza, de necesidad, por ese camino de preocupaciones. Él prueba tu corazón, porque por ahí te peleaste con tu novio y tu corazón lo puede soportar, lo puede tolerar. Discutiste con tus padres, tu corazón lo puede tolerar. Bueno, vamos un poquito más allá, se te murió el perro, bueno, lo voy a extrañar, me dolió, pero lo puede soportar mi corazón. Y el Señor te va llevando a ese momento donde tu corazón se quebrante, a ese momento donde ya tu corazón no soporte. Y te aconsejo que seas sabio o sabia y que no llegues al punto, porque el Señor es misericordioso, pero el Señor va a ir probando tu corazón. Ahora que lo sabes, sé sabio y acudí a Él antes de que la aflicción sea terrible. Acudí a Él, andá a Él. Y Él tiene un propósito por cuanto nos hace pasar por estas aflicciones y estas pruebas. Dice, para a la posteridad hacerte bien. Renegamos. Yo muchas veces he escuchado esto y muchas veces lo he pronunciado, lo he llegado a pensar. Si bien yo fui un incrédulo, un ateo, yo no creía en Dios, llegué a cuestionarme por qué pasa esto, si Dios existe. Puede ser que Dios exista con todas estas cosas. ¿Dónde está Dios en mi vida? Se me murió mi hijo enfermo en los brazos.
Se me murió mi madre en los brazos. Mi padre sufrió, no, él pasó, él me supo contar de que su madre se murió en sus brazos. Mi abuela murió en los brazos de mi padre. Y me imagino yo, porque no lo viví, gracias a Dios, ¿no? Pero me imagino que habrá sido un momento realmente terrible. Porque él no solamente la tuvo en sus brazos cuando ella estaba agonizando, sino que también él vio el maltrato de parte de mi abuelo, la violencia que él ejercía con ella, ¿no? Hubo cosas, ¿no? Cuestiones terribles en su vida. Y ver el final de tu madre, ¿no? Así en tus brazos. Y seguramente en ese momento mi padre habrá dicho, Dios, salvar, que no se muera mi mamá. Y murió en sus brazos, y seguramente se habrá cuestionado en su corazón, ¿por qué no hiciste algo, Dios? Y cuando le hablaban de Dios, cuando le hablaban de Jesucristo, seguramente habrá reprochado, y se debe estar reprochando aún, por eso la dureza de su corazón. Muchas veces endurecemos nuestro corazón porque creemos que Dios no existe cuando estamos pasando por un momento terrible. Pasamos por un momento triste, un momento, ¿no? de mucha tristeza y de mucha necesidad. Que no podemos hacer, de impotencia, porque es en ese momento donde nosotros ya no podemos hacer nada. Ni el sueldo con el que gano me puede ayudar, ni todo el amor que siento por tal persona te puede ayudar. Solamente Dios puede intervenir. Solamente Dios puede intervenir. El Señor quiere quebrantar tu corazón. ¿Para qué? Para poder hacerte bien. No te confundas y creas que si estás pasando por un terrible momento, por un momento espantoso, es porque Dios no te ama, o porque Él no existe, o porque Él no te tiene en cuenta. Al contrario, Él a través de esas cosas quiere hacerte bien, porque Él quiere inclinar tu corazón hacia Él. Él quiere que lo busques en tus aflicciones. Él quiere que tengas la necesidad de que sea real en tu vida, de que venga a tu vida, de que se manifieste en tu vida. El Señor quiere hacerte bien y no mal. Muchos jóvenes piensan que entregarse a Cristo es arruinarse la juventud, arruinarse la vida. Se terminó la joda, se terminó el alcohol, se terminó las drogas, se terminó el sexo, la fornicación, no se terminó el baile, muchos jóvenes piensan eso, tienen el temor, esa inquietud de que creen que entregarse a Cristo solamente va a producir, ¿no?, un mal en sus vidas. Y es por eso que muchos jóvenes cristianos no se animan a dar esos pasos en la fe. Porque creen y malinterpretan los propósitos de Dios. El Señor quiere bendecirte. Y yo alabo al Señor por las bendiciones que derrama sobre mi hermano Dylan. Alabo al Señor porque Él ha hecho grandes cosas, ¿no? Todos sabemos de que Él pasó por unas operaciones, ¿no?, terribles, y bueno, y seguramente su adolescencia no debe ser algo no tan fácil de sobrellevar en el Señor, ¿no? Con todas las presiones, con todas, ¿no?, las tentaciones y aún con las pasiones que arden en su interior. Nosotros entendemos y estamos aprendiendo, ¿no?, de que aún, ¿no?, en el creyente hay una naturaleza pecaminosa que está inclinada al pecado, que se resiste a la voluntad de Dios. Y que el único remedio para sofocar esa ansiedad, ese fuego, ese ardor que hay en nuestro interior, ese ardor carnal, terrenal, diabólico, el único poder que lo puede contener es el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, ¿no?, por fe como Señor y Salvador, ¿no?, el Señor nos bendice con su Espíritu para poder contener esa fuerza, para poder contener ese mal, esa maldad que hay en nosotros, para ir, ¿no?, sacándola del medio y quitándola del trono de nuestra vida. El Señor provee, ¿no?, provee para nosotros en la necesidad, y su propósito en las aflicciones y en las pruebas es bendecirnos, es hacernos bien, dice el versículo 16.
El Señor, a través de estas aflicciones, evita, ¿no? El Señor quiere evitar justamente de que nuestro yo, nuestro ego, crezca y se suba al trono de nuestra vida. Dice, voy a leer del 15, ¿no? Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la posteridad hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El envanecimiento, hermano. El envanecimiento es lo que condenó a Lucifer. El envanecimiento es lo que truncó el reinado de Saúl. Cuando nosotros nos sentimos autosuficientes, cuando nosotros nos sentimos de que por mi propia fuerza y mi propio esfuerzo, yo logré lo que logré y no le pedí nada a nadie y no necesito nada de nadie porque yo lo hice por mi propia cuenta, yo me transpiré la camiseta, yo me arremangué, yo lo hice, entramos a vanagloriarnos. La gloria empieza, ¿no? La empezamos a derramar sobre nosotros. El Señor quiere que evitemos, Él quiere evitar, mejor dicho, ¿no? De que nosotros caigamos en ese estado diabólico, porque gloriarnos a nosotros mismos es idolatría, hermano. Es idolatrarnos a nosotros. Y eso es una aberración para Dios. Eso es terrible para Dios. Él odia la idolatría, aborrece la idolatría. Y si nosotros nos dejamos llevar, por este pensamiento que surge, es una tendencia humana. Somos egocéntricos por naturaleza. Por naturaleza somos egocéntricos. Siempre buscamos nuestro propio Dios y lo fabricamos nosotros. Nosotros lo fabricamos, conforme a nuestras necesidades, a nuestros pensamientos. Somos nosotros nuestro propio Dios. El hombre tiene la tendencia a creerse autosuficiente. El hombre procura siempre estar en el trono de su vida. El Señor quiere evitar esta situación en nosotros. Y nos lleva a recordar. El Señor inclina mediante estas aflicciones, mediante esta necesidad, inclina nuestra mente a recordar. Dice el versículo 18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da salud. Él es el que te bendice con un trabajo. Él es el que bendice tu alimento. El Señor hace llover sobre justos e injustos. La lluvia es una bendición. En algunos casos no vemos en estos días como los climas son tan extremos que a veces terminan, una lluvia termina siendo un desastre, para la sociedad. Pero el Señor derrama su bendición sobre justos e injustos. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Debemos recordar que el Señor, gracias a Él, nos levantamos cada día. Es misericordia, es misericordia de Dios de que hoy te levantes, de que tengas un día más de vida. Es misericordia de Dios. Y mucho mayor es esa misericordia para aquellos que no conocen a Jesús. Para aquellos que se rebelan en su corazón. Para aquellos que se levantan, que rechazan el Evangelio. Fíjense en qué gran misericordia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesús, de que hoy te levantes. De que tengas un día más de vida.
De que puedas decir mañana tengo que ir a la peluquería o me voy a la casa de mi abuela. Estás sin Cristo. Estás sin Cristo en este mundo. Estás muerto en tus delitos y pecados. Te aseguro de que si hoy morís sin Cristo, vas a ir al infierno. Pero el Señor es misericordioso para con todos. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que Él retrasa su venida. Por su misericordia. Para que vos puedas darle gracias a Dios. Para que vos puedas reconocerle que gracias a Él, hoy tenés un día más para compartir con tu hijo, con tu madre o con tu esposo o con tu esposa. Es la bendición de Dios que hoy podamos estar reunidos juntos, entre hermanos, alabando al Señor. El Señor quiere que constantemente recordemos que su gracia es infinita. Si no, acuérdate de que Jehová tu Dios, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. El Señor tiene un propósito. Él va a cumplir su palabra. Él es fiel, es un Dios fiel. Él va a cumplir su palabra. Para aquellos que hoy son partícipes de las promesas de nuestro Señor. Y quiere que seas participante de esas promesas. Él quiere que vos participes de esas promesas. Él te está ofreciendo, y Él nos ofrece constantemente, y confirma su pacto para con nosotros cada día, hermano. Cada día. Continúa el versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de que de cierto moriráis, de cierto pereceréis. El Señor nos hace una advertencia, queridos hermanos, nosotros como congregación, como miembros del cuerpo de Cristo, no podemos dejar de depender de la cabeza de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidarnos de Dios, no podemos olvidarnos de su misericordia. Nosotros no podemos conformarnos, debemos nosotros pedir más, nosotros ir en búsqueda de más, porque el Señor quiere que no nos conformemos a este mundo. Él no quiere que nos acomodemos. El Señor nos advierte del peligro que hay sobre tu alma si llegás a olvidarte de Él. Si comenzás a envanecerte, a glorificarte a vos mismo, dice, si anduvieres en pos de dioses ajenos. Lo acabamos de decir, ese Dios ajeno puede ser vos mismo. Puede ser tu trabajo, puede ser tu hijo, puede ser tu marido, tu mujer, tu padre o tu madre, o puede ser el Gauchito Gil, o puede ser la Muerte o la Virgen María o el Papa Francisco. El hombre encuentra ídolos y encuentra dioses en todos los lugares. En Romanos capítulo 1 dice que ellos se envanecieron en su corazón y su razonamiento fue entenebrecido y que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que empezaron a adorar a los hombres, a los animales, a las aves, a los reptiles, a un tronco, a una piedra. Fíjense en qué insensatez, ¿no? Y cómo va en decadencia el hombre que está fuera de la bendición que hay en Cristo, que está lejos de Jesús, la decadencia del hombre. Dice que si nosotros nos llegamos a olvidar de Él y nos vamos, porque hermanos, voy a aclarar algo, y queridos amigos, voy a aclarar algo. Si Jesús no es tu Dios, si Cristo no es tu Dios, no es tu Señor, que te quede claro, si Cristo no es tu Señor, es porque en tu corazón, en tu vida hay otro Dios, hay otro Señor. Si Cristo no es tu Señor, es porque adorás a otro ídolo. Adorás
otro Dios. No que haya otro, sino que nos hacemos nosotros, nos fabricamos nosotros otros dioses. Por eso dice Dios es ajeno. Por eso justamente, ¿no? Dice Dios es ajeno. Ajenos a Él. Que puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Y en esa cualquier cosa cabe cualquier cosa. Por eso es importante reflexionar, indagar en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿a quién estoy adorando verdaderamente? Y te vas a hacer esa pregunta y vas a decir, ¿y por qué yo no alabo a Jesús? ¿Por qué Él no es mi Señor? ¿Por qué yo no amo a Cristo? ¿Por qué Él no es mi Dios y mi Salvador? ¿Por qué? Y cuestionátelo a vos mismo y vas a darte cuenta, porque amo otras cosas. Porque amo a otro Señor. Porque amo mi vida, así como es. Amo esta libertad que tengo fuera del Evangelio, de Cristo, de Dios. Amo esta vida. Por eso Juan dice que la condenación vino a este mundo, porque la condenación es esta, dice, porque la luz vino al mundo. Y dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Si no estás en Cristo, si no amas a Jesús, es porque amás las tinieblas, es porque amás tu propia vida, es porque amás otras cosas, adorás a otras cosas, te inclinás a otros dioses. ¿Delante de quién te estás inclinando? ¿A quién estás sirviendo? Dice el Señor, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Si Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido. Si Jesús es el Señor, o sea, Él gobierna. Si Jesús es el Salvador, Él nos salva. ¿No? Jesucristo es identificado, ¿no? Y es bien identificado como un Salvador. ¿De qué? Nos podemos hacer esa pregunta. ¿De qué nos salva? Un Salvador cumple una función, salva. Y si hemos sido salvados es porque estábamos en peligro. Y si aún no has sido salvado, si aún no has sido salvada, es porque aún te encontrás en peligro. Y la realidad es esta. Dios lo ha afirmado hoy contra vos. No lo leas y no lo oigas como si la palabra de Dios se estuviese refiriendo a los israelitas o se refiere a otra persona. La palabra de Dios es viva y eficaz y se dirige a ti. Yo lo afirmo hoy contra ti, contra ustedes, que de cierto pereceréis. Verdaderamente vas a perecer. Estar lejos de Dios, estar lejos de Cristo, es la muerte no garantizada. Es la condenación garantizada. Dice, como a las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. De la misma manera que las naciones fueron destruidas, que esto lo podemos estudiar en otra ocasión, y que seguramente si lo lees en tu Biblia te vas a encontrar con algo realmente terrible y devastador, de cómo Dios ordenó al pueblo de Israel destruir las demás naciones. Vamos a encontrarnos con que con el Señor no se juega. No hay chiquita para Dios. Él es terminante. Él dice, quitarás, raerás de la faz de la tierra todo ídolo, todo altar, no dejará vivo ni un perro, ni una mosca. El Señor es terminante en cuanto a eso. Y vas a perecer. Y vas a ser destruido como las naciones que Jehová destruirá, dice, delante de vosotros. De esa misma manera vas a perecer. Vas a ser quitado, vas a ser limpiado, raído. Vas a ser exterminado.
Y lo más terrible de todo esto es que no es, o sea, tenemos nosotros que observar, ¿no?, el impacto a futuro que esto puede llegar a tener. El Señor es misericordioso y en esto le vamos a alabar y vamos a darle gracias a Dios, porque Él tiene misericordia para con todos. Pero podés llegar a convertirte en una influencia de condenación para tus seres queridos, para tus hijos, para tus hermanos, para tus amigos. Podés terminar convirtiéndote en una influencia devastadora, en un anticristo. El Señor dice, nuestro Señor Jesucristo dice, el que conmigo no recoge desparrama. El que conmigo no recoge desparrama. Si no estás en la obra del Señor, si no estás trabajando para Cristo, estás destruyendo. Y lo que primero y principal destruís es tu propia vida, tu propia alma. Pero también perjudicás la obra. Estas son advertencias, ¿no?, que muchas veces se las hemos hecho a nuestros hijos mayores. Sos una mala influencia para tus hermanos. Te vas a tener que ir de esta casa porque sos una mala influencia. Tenés que salir, tenés que dejar de estar, tenés que dejar de influir. Sos una mala influencia. De esta misma manera, esas naciones no eran una mala influencia para Israel, para el pueblo de Dios. Era por esta causa y por esta razón que debían perecer. El Señor quiere limpiar, el Señor va a limpiar, va a limpiar tu vida, va a limpiar la mía. Por eso debemos nosotros atender a la voz del Señor. Nosotros debemos prestar atención. La exhortación dice, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Nos encontramos en Hebreo donde se nos exhorta y se nos dice, si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy en este preciso momento, en este preciso instante, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios. La exhortación es, no endurezcas más tu corazón. No lo endurezcas. No lo endurezcas. Presta atención, que Dios te está hablando. Se está dirigiendo a ti, se está dirigiendo a mí, se está dirigiendo a nosotros, hermanos. Debemos nosotros procurar transitar en este mundo como el pueblo de Israel en el desierto. Aun cuando las riquezas abunden, aun cuando el pan abunde. Nosotros debemos vivir en este mundo, debemos vivir en este mundo y andar en este mundo como el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Dependiendo única y exclusivamente de su Señor. Así debe vivir la iglesia en este mundo. Así debemos vivir nosotros y peregrinar nuestra vida en Cristo. Vamos a hacer una breve oración. Oremos. Señor bendito que estás en los cielos. Hoy, Padre, tú nos has dado una nueva oportunidad de escuchar tu evangelio, de recibir tu llamado, Padre, de recibir tu exhortación, para que vivamos, Señor, conforme a tu voluntad, para que vivamos alabándote. Y aquellos, Señor, que han recibido tu palabra en esta mañana, te rogamos, Padre, de que tú obres con poder en sus vidas. Sabemos, Señor, de que tu evangelio es predicado alrededor del mundo y de que en este preciso momento, Señor, muchos deben estar siendo ministrados, Señor. Por eso te rogamos también por todos aquellos que están recibiendo tu palabra en esta mañana, que tú lo bendigas, Señor. Que tú ablandes su corazón, que tú cambies su corazón, Señor, que tú los transformes, que tú le des una nueva vida, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos, así como aquellos que tú has puesto en nuestro camino, Señor, en este día. Te rogamos de que tu palabra, Señor, entre en su corazón, Señor, que tu palabra more en su corazón, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Te damos gracias por la exhortación que esta congregación ha recibido, Padre, para que estemos atentos, Señor, a todo peligro que pueda atentar contra nuestra comunión, contra nuestro ministerio, nuestro testimonio, Señor. Te pedimos, Padre, de que tú nos des la sabiduría y la prudencia para poder vivir conforme a tu voluntad, alabándote, Señor. Gracias por tu palabra.
Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos. Bendice, Señor, a cada uno de las visitas, aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que no han entregado su vida a tu Hijo Jesús, te pedimos por ello, Padre. Vela por la salud espiritual de nuestros niños y de nuestros ancianos, Padre. Gracias te damos por tu misericordia, en el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.